La historia y la genética, les decía, vamos a mirar y a tratar, aquí les resumí en algo esa reseña, donde vemos lo que les comentaba. La genética no es de ahora, siempre se ha trabajado en cruces, en mirar y mejorar los cultivos. Entonces fíjense que en los años antes de Cristo, 1000 años antes, los babilonios, los egipcios, toda esta población, todos estos grupos querían mejorar esa información que tenían sus vegetales y hacían una serie de cruces donde pues obtenían importantes, cierto cambio para ellos como tal, como pueblo. Entonces vemos también que Sócrates lo que le introduce a esta terminología que están viendo ustedes allí es un poquito de política, porque pues él nos hablaba así de genética, pero comentando algo como que esos hijos de grandes hombres que fueron pues hombres de Estado, hombres también del índole de la política, eran perezosos y no eran pues, cierto, nada fructíferos y nada activos. Él pues hablaba de los hombres que obviamente no habían heredado esa practicidad de sus padres y que obviamente también a través de ellos pues no se estaba transmitiendo ese legado. Los hindúes estaban un poquito también mucho más enfocados en cómo esa información se transmitía de generación en generación. Entonces, ciertas enfermedades nos hablaban ellos que se transmitían en las mismas familias, que no se podía escapar de ese origen, ¿cierto? De esa enfermedad o de esa mutación, por decirlo de alguna manera. Lo que es verdad, nosotros no solamente heredamos los nombres, ¿cierto? Y los apellidos, sino también heredamos los genes de nuestros padres. Posteriormente, pues hablando ya de la época del Renacimiento, hoy por hoy, como también existe todavía esa absurda lucha entre machismo y feminismo, en el siglo XV pues se hablaba de ovistas versus espermistas, que quién era o quién proporcionaba más información, si el óvulo o el espermatozoide, y ahí se tenía, ¿cierto? Ese tira y afloje entre los dos. Lo que sí se abolió y se ha abolido obviamente desde ese entonces fue la teoría de las mezclas. No somos mezclas de genes, somos el resultado de un cruce de esa información que se da en profase 1. Ustedes ya, que ya saben, ¿cierto? Perdón, que se da en interfase 1 en la meiosis 1, donde se percibe y se observa el crossing over o entrecruzamiento entre cromosomas homólogos. Entonces no somos una mezcla de absolutamente nada, somos ese resultado de ese cruce de genes, ¿cierto? De esa información. Posteriormente viene este señor William Harvey, ¿cierto? Y nos habla pues ya como tal de esa forma de que existe pues un esperma y unos huevos que son capaces de interrelacionarse y formar un cigoto. El que realmente descubre esos espermatozoides los observa muy bien y le da una terminología como animáculos porque se movían constantemente, fue Anthony, al observarlos en el microscopio. Entonces el microscopio fue un gran invento, un instrumento que les permitió observar pues una célula, en este caso es una de las células que movimiento tiene en nuestro cuerpo, en el caso de los espermatozoides en los hombres. Hablando pues nuevamente del Renacimiento, donde la teoría de la generación espontánea pues estuvo muchos años. Aristóteles fue el primero y pionero en soportar esta teoría y pues nadie le deseaba a Aristóteles. Y así duró mucho tiempo creyendo que en cualquier rincón se daba vida y surgía la vida del fango, surgía la vida del agua, en cualquier partícula como tal se daba esa respuesta. Y saben ustedes que si la vida se da porque debe existir una célula, un organismo vivo antes, ¿cierto? Para que se dé como tal esas circunstancias. Entonces ellos decían que en este caso eso fue en Francia,
metían una camisa sucia, con comida, con trigo, en un lugar oscuro, y allí observaron los que respaldaban la teoría de la generación espontánea que surgían ratones. Entonces para ellos eso había sido de ahí, perdón, de esa camisa con esos componentes. Y pues saben ustedes que en ese entonces, en ese siglo XV, XVI, XVII, era un siglo donde existía, ¿cierto?, un grado alto de desaseo, de suciedad en los rincones, en el entorno, olía feo como tal París, y por el grado, ¿cierto?, de eso, de desaseo que se vivía en esos momentos, y pues ratones había en todos lados. Fíjense, de la peste bubónica, cómo se da en esas circunstancias, y por lo tanto, pues cualquier cosa, en este caso animales, estarían allí comiendo donde existía pues alimento. Entonces la generación espontánea, nada que ver, pues viene en pues Reddy, todos los que refutan Pasteur, esta teoría, y saben que es de un ambiente, ¿cierto? El ambiente genera también bacterias, que pues son organismos y son vivos, pero nada surge de materia inerte como tal. Charles Darwin, lo conocen ustedes y siempre lo han oído, el evolucionista como tal, donde nos postula esa teoría y pues nos comenta sobre la selección natural, solo el más apto sobrevive, y esa evolución se van dando a través de las mutaciones o cambios benéficos, ¿cierto? Que mejora obviamente las condiciones de un ser humano. Entonces, esas teorías que él mantuvo, pues algunas fueron bastante desacertadas, en el caso de que la mujer era simplemente como la incubadora de ese esperma o semilla que tenía el hombre que depositaba allí, y simplemente era eso, el reservorio de ella, de esta semilla, que si el resultado era una niña, fue porque los fluidos maternos tuvieron contacto con ese cigoto y por lo tanto el resultado era femenino. Entonces, bastante desacertado. Saben ustedes que 23 cromosomas son heredados del papá y 23 de la mamá. Y que también saben que las mitocondrias son heredadas en el óvulo, y pues el espermatozoide hasta hace poco se decía que no tenía esa participación en cuanto a este organelo en el nuevo cigoto. Hoy por hoy se están viendo que parece ser que sí hay mitocondrias heredadas del padre, se está haciendo los respectivos estudios, pero hasta el momento se mantiene en que esas mitocondrias que tenemos todos los seres humanos son heredadas a través del óvulo por la madre. Entonces, hay información allí donde pues obviamente la madre, si es así, pues entonces está aportando más. Y en estas épocas donde la mujer era relegada por todo, por su condición, pues aún más la tenían discriminada, ¿cierto? Hablando de que simplemente era un reservorio. Bueno, después viene ya en la era actual las teorías de Mendel. Mendel, vamos a mirar y a recordar nuevamente su historia. Fue un monje austriaco, ¿cierto? Que pues estuvo muy adelante a su época. Este señor era un hombre que tenía pues 3 hermanos, era una familia pequeña de pues escasos recursos, que para estudiar pues decidió irse a un monasterio, y allí fue el abad, es decir, el tesorero, el rector de ese lugar, y finalmente pues a través de esos experimentos que realizó con plantas donde tenía suficiente espacio para hacerlo, pues podía trabajar todas sus hipótesis en cuanto a la forma como se están segregando esos genes y esa información genética. Este es el lugar, es República Checa, es llamado hoy por hoy. Mendel está aquí con sus demás monjes.
Vemos pues aquí el monasterio, en este caso pues a Mendel, y pasamos a fechas importantes en las que se han hecho pues estudios también en plantas, y Mendel, en cuanto a plantas se refiere, escogió el guisante. ¿Por qué creen ustedes que escogió el guisante o los chícharos o las alberjas? Por la facilidad de cultivarlo. Muy bien, por esa facilidad de cultivarla y que se obtienen resultados bastante rápidos, cortos, y la forma también de poder hacer los cruces. Él hacía esa polinización, pues obviamente asistida, para obtener los resultados que él quería, y tenía todo el terreno del mundo para hacerlo, y allí pues lo hizo. Fíjense, más de 28.000 plantas plantó, y en algunos animales también observó algunos cambios. A él pues le debemos los términos de dominancia, recesividad y alelo. Eso lo vamos a mirar cuando veamos la genética ya mendeliana. Vamos a trabajar ejercicios con respecto a este tema para que nos quede todavía aún más claro el resultado que Mendel pues esperaba. Fue una persona que pues poco fue escuchada, o sea, estaba muy adelantado para su época, poco comprendido. Un tiempo en que llegó a exponer en un salón de clases a buenos científicos, y estos pues todos se retiraron porque no entendían lo que les estaba explicando, y él mismo también pensó que pues no había descubierto ni no iba como para ningún lado. Importante con Mendel es que estaba bien enfocado, hablaba de la mitad de la información de origen materno y la otra de origen paterno, y el principio de la segregación o separación, ¿cierto? De cómo se segregan esa información que están allí en esos cromosomas a través de esos genes, pues fue dada por él. En la primera ley, como para entrar en contexto, y pues enfocaremos nuevamente cuando veamos estas leyes y estos postulados más adelante, pues él miraba con sus garbanzos, perdón, con sus arvejas, esa dominancia, esa recesividad de acuerdo al fenotipo. Entonces para él amarillo era el dominante, recesivo era el verde, y ¿cierto? Extrañó que el resultado de esa generación pues no expresara el alelo que había sido el verde, ¿cierto? Porque él cruzó dos plantas, y de allí la palabra pues dominancia, porque el alelo que es más fuerte en presentarse es el dominante, y el recesivo es el que queda solapado o rezagado o bajo la sombra del dominante. Entonces a ese le llamó recesivo, que saben ustedes en la segunda de las leyes de Mendel se observa la presencia de ese alelo recesivo en una proporción de 1 a 3, que es dominante. Entonces, de allí, la manera como esos genes se están segregando le llamó la atención, ¿sí? La tercera ley, pues ya no solamente tuvo en cuenta esas características del color, sino también otra que es la textura, y así sucesivamente iba realizando sus experimentos para poder observar cómo se segregan cada uno de estos genes, y a esa la llamó la ley de la segregación independiente. Nuevamente eso ya pues es repaso, y lo vamos a enfocar un poquito más a alteraciones de este tipo a nivel de genética clínica. Pero hablando pues de fechas, importante pues para destacar el trabajo que hizo en este caso Fleming. Él descubre y describe por primera vez los cromosomas, no les dio ese término, solamente los descubre y describe que son unos cuerpos, de ahí la palabra cromosomas, que se pueden colorear. Más adelante, pues ven ustedes allí, este señor Waldecker introduce el término como tal, ya le da un término a los cromosomas, y pues en mitosis y meiosis se empiezan a observar cómo determinados puntos de control pues nos pueden dar, ¿cierto? El aval para conocer aún más cómo se comporta. Posteriormente, vemos acá este señor
que es uno de los redescubridores de todo lo que trabajó Gregorio Mendel, introduce el término, es Hugo de Vries, el término de mutación. Mutación es cualquier cambio, esa es la palabra más corta que hay para definirla, es un cambio, sea bueno o malo, que se da, ¿cierto?, en ese ADN, y obviamente va a cambiar el fenotipo que se tiene en ese momento. Este señor entonces introduce el término y pues más adelante observan ustedes en 1903 Sutton, con base en esa teoría de Mendel, pues le da también el aval a que esa información, es decir, ese ADN está contenido en los cromosomas. Pues todavía no sabe que es ADN, sino que existe algo que está allí y que está contenido en esa estructura un poquito más macro que el mismo ADN. Entonces los cromosomas portan esa información. Hizo una analogía como que los cromosomas son el bus y el ADN son los pasajeros. Entonces es interesante conocer eso. Vemos aquí nuevamente lo que hizo el científico, y obviamente trabajó pues con cromosomas de saltamontes, que son unos cromosomas bastante también gigantes, parecido al de la mosca de la fruta. Son gigantes porque no se separan, entonces son cromosomas grandes, por eso se llaman politénicos. Aquí vemos al señor William Bateson. A él se le debe también otros términos que vamos a manejar muchísimo sobre cruces, etcétera, resultados de ejercicios como son homocigosidad, heterocigosidad, ¿cierto? Y lo mismo lo que es alelo como tal. Y este señor, como lo ven ustedes allí, pues nos lleva a algo bastante importante, interesante, porque acuñó el término de genética, como se llama la disciplina hoy por hoy. Entonces pareciera que hubiera tenido una visión bastante acertada, porque si ustedes dividen el término genética es gen y ética, y es lo que hoy por hoy se debe preservar cuando se trabaja en este campo donde hay tanto experimento y tanta prueba, etcétera, en donde la ética debe primar sobre el gen, ¿cierto? Y pues hablando de clonación, de seres vivos, de seres humanos, etcétera, que más que el buen término acuñado por William Bateson para los tiempos que estamos viviendo. Bueno, les decía, esto es una reseña histórica, entonces estamos viendo es todos los aportes que han hecho los investigadores después de Mendel con su trabajo, ¿cierto? Con su soporte, y vemos acá cuando fueron llamados genes, ¿cierto? A esas estructuras como tal que están dentro de esos cromosomas. El señor Johansen lo trabajó, pues trabajaron también y analizaron todo lo que tiene que ver en esa composición de esas proteínas, los enlaces que están allí compuestos, y trabajando posteriormente en esto. Vemos a Morgan. Morgan recibió un premio Nobel importantísimo porque pues trabajó la Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, les decía yo. Pues él miró quién era macho, hembra, hacía diferentes estudios para conocer los genes Hox, que son genes cajas que determinan el desarrollo de extremidades. Entonces le llamó la atención mirar cómo se comportaban y en qué momento de ese desarrollo se activaban, se metilaban esos genes, y trabajó con ellas. Entonces, y también era como la alberja, son organismos muy fáciles de reproducirse y de obtener generaciones en menos de 9, 10 días. En un laboratorio se pueden mantener en buena incubadora y buen alimento, y observaba entonces al hacer esa manipulación de donde había una pata podía obtener una antena, y así sucesivamente para trabajar la información que nos da estos genes host. Eso sucede con nosotros los seres humanos. En un momento del desarrollo todo está regulado por los genes, todo lo controlan los genes. Si en un momento en ese, repito, desarrollo no se activan los genes para desarrollar extremidades, dedos, manos, pues, o lo que ya ven ustedes, pues no nace el individuo con sus partes completas, ¿cierto?
presentan sindactilia, presentan problemas a nivel de mutilación, entre comillas, porque esos genes deben expresarse en un momento dado y solamente en ese momento es que se debe dar ese desarrollo. Después pasa y ya no es suficiente, ¿no? Aquí tenemos pues este señor, por primera vez realiza el mapa genético de un cromosoma y observamos que el DNA nuclear tiene unos genes que están ubicados de una manera lineal, diferente al DNA mitocondrial, que ese DNA es circular. Son los dos lugares o los dos organelos donde encontramos ADN en el nuclear y en el mitocondrial, pero la forma de observarse o de presentarse son muy diferentes. Entonces, este señor de 1913, pues los observa cómo se encuentran allí. Bueno, más términos, más fechas, Painter, hasta, fíjese, en 1923 se pensaba que el ser humano tenía 48 cromosomas. No fue sino un poquito después donde a través de un estudio con pacientes con síndrome de Down es que se identifica que el ser humano son 46 cromosomas, no más. Aquí observan ustedes pues en 1931 lo que les comentaba, la forma en que se entrecruzan los cromosomas homólogos en meiosis 1, allí en la primera de las fases de esa interfase, y esa información, al haber ese entrecruzamiento en lugares específicos de los cromosomas homólogos, pues es la que nos hace individuos únicos y indiferenciables, ¿cierto? Por eso, a pesar de ser, por decir algo, hermanos, todos de una misma mamá y papá, somos diferentes, no solamente en físico, sino también en la forma como nos comportamos. Bueno, posteriormente aquí no se ve muy bien, esta salió un poco clara la presentación, pero es con base, quiero resaltar aquí, el trabajo que hizo Murray, en este caso, Barr, describe la cromatina sexual en células nerviosas de gata. Entonces, muy tempranamente, toda mujer o toda célula femenina más bien, inactiva uno de sus cromosomas sexuales, en este caso, pues nosotras somos homocigotas XX, y esa inactivación se va a observar como un corpúsculo que va a estar relacionado con el cromosoma que se inactiva. Uno va a estar activo, un X, y el otro es inactivo, y esa inactivación se va a ver reflejada allí en esa célula, en la interfase, en la membrana, pues en este caso nuclear. Los hombres son cromatín negativos, no puede haber un cromosoma X, en este caso inactivo en ustedes, porque el único que tienen debe estar activo. Por lo tanto, al hacer el ensayo, el laboratorio, no van a tener cromatina positiva, a no ser que presenten un síndrome, el síndrome de Klinefelter, donde existe un cromosoma X extra en el hombre y por lo tanto se va a inactivar. Entonces, siempre que va a haber un cromosoma X extra, se inactiva, y esa inactivación es la que se va a evidenciar en este ensayo, ¿sí? Posteriormente, pues viene todo ya el estudio de la citogenética en 50, 60, los años donde se dispara la citogenética clásica, con una serie de reactivos que me permite hacer cultivos in vitro en sangre, ¿cierto? Para observar cromosomas. Entonces, pues utilizamos fitohemaglutinina, que es un mitógeno natural que me permite in vitro que las células sigan dividiéndose, y la colchicina, que me detiene las células, la mayoría de ellas en metafase, es decir, la función de la colchicina en ese cultivo de células para obtener cromosomas es inhibir la formación del uso mitótico para que los cromosomas migren a sus polos opuestos. Y puedo obtener el mayor número de cromosomas en metafase, que saben ustedes que es la fase donde pues hay mayor grado de condensación, es la fase donde los cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial, etc.
Esto lo enfocamos y lo ampliamos mucho más cuando veamos la citogenética de nuestro curso. Pero pues aquí es un abrebocas. Sigue la era, pues ya para describir exactamente esa estructura del ADN que fue pues propuesta por Watson y Crick, pero pues antes de Watson y Crick estuvo Rosalind Franklin, fotografió todo el tiempo el ADN. Esta señora hizo casi que el trabajo sucio de este estudio porque pues todo el tiempo sus trabajos, sus investigaciones fueron a observar esa estructura a través de rayos X del ADN y por ende pues finalmente la señora por estar expuesta a esta radiación pues desarrolla cáncer y no tuvo la forma de poder expresar sus trabajos a la sociedad científica. Entonces, Watson y Crick retoman estos trabajos, adquieren de una manera, pues, con una persona cercana a ella, esta información que ella, pues, obtuvo y, pues, presentan esos avances y obviamente, pues, con el trabajo que ellos venían haciendo de manera, pues, de escala, porque, pues, allí no podían hacer investigación como la estaba haciendo Rosalind, pues pudieron finalmente demostrar cómo estaba conformada esa doble hélice de ADN, ¿cierto? ¿Qué base iba con cuál base? Adenina con timina, guanina con citosina, una purina con una pirimidina y pues de esa manera, de una forma levógira, podíamos observar esa doble hélice. Pues le dan el premio Nobel, a Rosalind no la mencionan por ningún lado y pues es una pena porque ella dio la vida por la ciencia. Después vienen estos señores que les decía yo, luego de pues casi 10 años o más, pensar que teníamos 47 cromosomas. Ellos dos trabajan con pacientes con síndrome de Down y descubren que pues, si estos pacientes tienen un cromosoma extra, pues un paciente normal tiene un cromosoma pues menos y esto es uno pues adicional y de allí pues arranca todo el proceso de la citogenética que conocemos hoy por hoy. Aquí vemos, estos son los cromosomas y estas son células en interfase y obviamente llevadas pues a través del ciclo a una metafase para finalmente a través de los reactivos que les mencioné poder obtener los cromosomas de un ser humano, de un individuo. Allí están entonces en esa imagen. Y hablando nuevamente pues de todas las fechas que se tiene, aquí pues se empieza a trabajar sobre ese ADN, a mirar cómo es que se tiene esa cadena semiconservativa, es decir, tiene la información de la cadena antigua y cómo se replica para poder pues trabajarlo ello pues a nivel de medicina, de ciencia. Aquí tenemos el código genético, hasta 1961 se sabe que pues son 64, ¿cierto? En este caso codones, 23 aminoácidos y que es un triplete, ¿cierto? De letras que se dan allí de una manera interesante, es un código universal vemos entonces el proceso que se da a partir de este sobre lo que es transcripción, traducción y conocer qué fallas hay allí para saber qué cambios se están presentando en la proteína que se está esperando y no se encuentra. A raíz de esto, pues empiezan a conocer las enzimas que permiten hacer cortes específicos para introducir y pegar fragmentos en este caso, ¿cierto? En específico. Tenemos a este señor Sanger, ¿cierto? A través de, como ven ustedes, esa secuencia, eso es un PCR, se empieza a trabajar aún más todo lo que corresponde para conocer esa secuencia del ADN y empieza a trabajar sobre las primeras vegetales transgénicos. Entonces, a mejorar los cultivos, a cómo hacerlos más resistentes a a bajas temperaturas, a ser resistentes a las plagas. Entonces, nos ayudó bastante la información anterior con la secuenciación del ADN. Después sigue la señora Bárbara, donde descubre los transposones. Fíjense ustedes cómo se observan allí. Eso fue en 1983. Esos transposones son
la misma palabra pues lo dice, son genes que saltan de un lugar a otro, y al hacer ese salto pues pierden esas bases nitrogenadas y se pegan y se adicionan a otras que estaban pues ya en ese lugar al insertarse, y allí pues la idea es que pueden también metilarse y desmetilarse, es decir, activarse y desactivarse. Son interesantes los transposones porque nos sirven como de vehículo en lo que corresponde a todo lo que es terapia génica, en este caso en ciertos linfomas. Entonces fue un gran también hallazgo, descubrimiento y trabajo que hizo esta científica, ¿no? Bueno, y aquí pues seguimos avanzando. Interesante lo que hace este señor Aleph Jeffrey. Él, a través de ese ADN que ya se conoce, esa PCR, pues empieza a trabajar también el ADN, que es la misma, saben ustedes, huella genética. Se implementó en un caso de un crimen que hubo en un pueblo en Gran Bretaña, donde no se encontraba pues quién era el asesino en serie, y pues a través de esta prueba se pudo determinar y dejar libre al inocente, que pues estuvo por mucho tiempo allí. Importante también que a través de estos trabajos se pudo por fin conocer cuál era la proteína que ocasionaba la fibrosis quística, en este caso la CFTR, y pues obviamente el trabajo no se queda allí. ¿Y quién ha oído hablar de Wilmut? ¿Cierto? Todo el mundo, ustedes no habían nacido, pero pues esto fue un gran boom sobre la primera oveja clonada u organismo clonado que se conocía a través del trabajo que hizo este señor, donde simplemente lo que hizo fue dejar morir o aguantar hambre a la célula para que toda esa información, ¿cierto?, la perdiera y se viera una célula totipotente. Pues el trabajo de él fue bastante interesante. Pues la ovejita ya murió, ¿cierto? Porque un organismo clonado, pues no es un organismo nuevo, tiene información de sus progenitores, y obviamente pues tuvo allí algunos defectos. En este caso, pues la oveja pues ya no está con nosotros. Y el proyecto del genoma humano, que fue como lo asimilaban como cuando el hombre fue a la luna, eso fue lo más importante del siglo, ese proyecto del genoma humano, donde se tenía toda la secuenciación del ADN, que se dio en el 2003, fue rápido, fue mucho más antes de lo que se esperaba, porque 5 países tuvieron el aval y el trabajo de realizarlo, no porque uno no hubiera podido, sino para evitar esa manipulación y que se creyesen dueños de la información, uno solo de ellos. Entonces se repartió en 5 países, como fue Japón, fue Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Entonces estos países, cada uno hizo algo y finalmente se dio pues esa secuenciación, una secuenciación que poco a poco se ha venido mirando pues qué es lo que codifica. Es un poco de letras, que obviamente la idea es saber qué hay allí, ¿cierto? Cómo está codificado. Y vamos ahí adelante mirando estos señores que transformaron esas células de piel humana en unas células madre embrionarias, es decir, donde la información, repito, fue borrada completamente. En este caso, traían información de ser solo piel humana, y ellos lograron que esas células pudiesen trabajarse en otro tipo de tejidos. Estos dos señores, pues Venter, que es el gran magnate, si se puede llamar de alguna manera, del sistema de clonación, ya creó la primera célula sintética creada en el laboratorio. El señor tiene una empresa donde si usted se le murió el gatico y tiene cabello ese gatico, pelo ese gatico, pues a vuelta de correo y con una suma de dinero, pues recibe su gatico clonado, etcétera, porque esto ya es una industria como tal, y pues él fue el primero que empezó a trabajar de esta manera magna, ¿cierto? Bastante grande. Posteriormente, pues tenemos acá todas las aplicaciones de esta biología sintética en fármacos,
lo que corresponde a terapia génica, que es bastante importante el aporte que da, ¿cierto? Y en este caso, pues en otra serie de campos, ya sea de las plantaciones o de mantener un ambiente más sano, no usando pues energías, en este caso, que contaminen, sino pues renovables. Las terapias génicas, que se están usando más que todo hoy por hoy en enfermedades metabólicas, la fibrosis quística es una de ellas, fue una de las primeras, y hay muchas otras enfermedades metabólicas donde esa terapia génica se está trabajando aún más, es cada vez más el aporte que le están dando a los pacientes en este campo. Y este cuadrito pues resume todo lo que es la genética y la biología molecular, como lo ven ustedes allí, en donde pues simplemente después de haber descubierto toda esa secuenciación, que nuevamente repito, es una serie de letras que debe darle sentido, pues a qué corresponde cada uno, el boom de la genómica quedó un poquito atrás y ya le dieron importancia porque se esperaba pues que el resultado no fuese encontrar que tenemos menos genes de lo que esperábamos. Entonces se pensaba que teníamos 100.000 genes. Hoy por hoy se sabe que a través del estudio del proyecto del genoma humano solamente tenemos 30.000 genes. Y entonces la pregunta es, ¿qué nos hace tan complejos como seres humanos? ¿Qué nos hace tan complejos como individuos? Y pasamos a estudiar ahora, son las proteínas. Entonces, dependiendo de cómo se comporten esas proteínas, cómo están estructuradas, pues está en boom la ciencia de la proteómica, el trabajo que da y obviamente lo que es transcribir y traducir de una manera pues adecuada. Y se han tenido modelos, ya vimos, en plantas, en drosófilas, en virus, bacterias, hongos, que se han pues tenido en cuenta, ¿cierto?, para tener este tipo de información. Este es el dogma central de la biología molecular. Aquí ustedes lo van a ver en todo este capítulo que vamos a tener hoy, porque esto resume todo el misterio de un ser vivo, ¿cierto? Ese ADN que se replica, que se transcribe, que mediante esa molécula de ARN me permite hacer esa transcripción, sacarlo del núcleo, porque el ADN solo no lo puede hacer, salir esa información de allí. Ese ARN no solamente es uno, sino son tres, que me permite traducir la información en proteínas, finalmente en un fenotipo. Entonces, eso resume finalmente esta primera parte. Y repito, la vamos a ver durante todo el primer corte, porque la vamos a detallar una y una cada vez más. Finalmente, algo para meditar. Este señor Severo Ochoa es un científico, fue un científico bastante renombrado, ustedes lo han oído, y les da un consejo a ustedes como estudiantes. Entonces quiero por favor que pues lo lean, en este caso, para que pues la idea es eso, que nos incentive y que nos motiven científicos como él. ¿Listo? Bueno. Bueno, comentarios. A ver, ustedes, ¿qué otro aporte cree que ha hecho la genética hoy por hoy, que hayan oído en estos últimos días o meses o años? Pues, Bueno, profe, aquí, gracias a todos estos avances que ha tenido la genética, todas estas posibles técnicas y tecnología también, podemos acceder a muchos microorganismos que nos atacan, por decirlo así. Y más sobre todo en una pandemia que necesitamos conocer a detalle, por ejemplo, las características de un virus. Es muy importante para buscar soluciones. muy bien, sí señor. Ahorita en genética están trabajando pues, en otros países sobre las vacunas. Hay una cátedra especial para vacunas donde están desarrollando no solamente, pues están asombrados la sociedad científica donde el trabajo con este virus fue sacar una vacuna rápido,
Y entonces se preguntan qué más se puede hacer, sobre todo con VIH, que todavía está pendiente en este caso. Entonces, es importante mirar, yo les traje alguna de esas fechas, pero hoy por hoy, todos los días, estando aquí sentados, se están dando cada vez más avances y más hallazgos, ¿cierto? Vamos entonces a mirar, les decía yo, esta primera parte es básica, es una genética básica, donde es importante eso, recordar cómo están estructurados los cromosomas, ese ADN, esas histonas, etcétera, para poder entender obviamente o poder recordar lo que es el proceso de transcripción y traducción, que les dejaré unos videos para que esos 3 videos son clave porque es una secuencia el uno del otro. Los escogí porque me pareció, repito, mucho más fácil para que ustedes lo entiendan aún más. Y al final pues van a tener un taller y un trabajo en grupo para desarrollar esta parte abstracta, porque eso es lo que es el proceso de la expresión de la información genética. Un poco abstracta hasta que yo me pongo a trabajar con esas bases nitrogenadas, con esas bases y obviamente a formar pues un fenotipo, una estructura como tal. Entonces vamos a compartir acá. Bueno, ¿lo están viendo? Bien, esa organización entonces del ADN, nuevamente, rápidamente se las voy a recordar porque es importante, interesante que la tengan en cuenta fresca como tal, como la tuvieron en un entonces. Pues saben que existen unas histonas, que son unas proteínas, unas son ácidas, otras son básicas, y que esas histonas están conformadas por H1, H2A, H2B, H3 y H4. Todas ellas contienen, obviamente, carga positiva, ¿cierto? Y esa carga positiva, pues, hace que el DNA, que es de carga negativa, pues, tengan compatibilidad, si se puede llamar de alguna manera. Estas proteínas se agrupan en grupos, valga la redundancia, y forman una estructura que se llama octámeros, ¿sí? Porque, pues, obviamente, su palabra lo dice. Y estos grupos, obviamente, o estas proteínas, en este caso las histonas, excepto la H1, hacen parte de otra estructura también que ya junto con el ADN, pues forman los nucleosomas, ¿cierto? Que son las famosas cuentas de collar que tanto nos han mostrado cuando veíamos esta parte de la genética. Entonces, esos nucleosomas, nuevamente repito, es un grupo de histonas, es decir, 8 de ellas, excepto la H1, donde el DNA se enrolla, se superenrolla a través de esta y forma los nucleosomas. Dejan un espacio para hacer lo mismo con otras 8 histonas y nuevamente el ADN. Entonces, ese octámero está formado por estas moléculas que ven ustedes allí, 2H2A, 2H2B, 3, H3 y H4, ¿cierto? Allí lo hacen y observan ustedes que esa H1 es extranucleosómica, es decir, que no hace parte de ese empaquetamiento, pero ella sí refuerza esa estructura que se está formando. Aquí vemos que al trabajar esas histonas con el núcleo y con obviamente con el ADN, pues y el H1 que va finalmente a reforzar esa unión, forma la cromatina, ¿sí? De esa manera poco a poco se va empaquetando y superenrollando el ADN. A medida que esto hace un giro, ese nucleosoma forma otra estructura que se llama solenoide. Entonces, de esa manera, pues, forma el cromosoma que todo el mundo, pues, conoce. Pero antes de observar cómo es que queda súper empaquetado el trabajo, está clasificada ese nivel de compactación que tiene
el trabajo que acabamos de ver y podemos encontrar que existen dos estados, ¿cierto?, de compactación. Está la heterocromatina y la eucromatina, que a su vez la heterocromatina está formada por constitutiva y facultativa, ¿sí? Esa heterocromatina es la forma más compacta, está más compacta, ¿cierto?, que la misma eucromatina. Esa heterocromatina, al estar compacta, pues básicamente está inactiva y no se transcribe como se quisiera, ¿cierto? En la primera, en la constitutiva, no está transcrita, ¿cierto? El nivel de compactación es tan fuerte que está ubicado en los centrómeros, que es el que une los dos cromátides hermanas de un cromosoma. Está en todo el centro y está también en la periferia del cromosoma, formando los telómeros. En los telómeros está una proteína llamada telomerasa, que está relacionada por hoy, están pues estudiándola también muchísimo porque está relacionada con el elixir de la eterna juventud. A medida que hacemos división celular, los telómeros se van acortando y por eso envejecemos. Hay enfermedades donde se ha evidenciado que tienen telómeros muy cortos, por ejemplo el síndrome de Down, y el fenotipo es pues un fenotipo con mayor edad de la edad normal, ¿sí? Entonces está relacionado con eso, con esa eterna juventud, y está formada por este tipo de heterocromatina constitutiva. Ahora, la facultativa tiene una forma de actuar y es que se puede compactar y descompactar según lo que se necesite en el momento de la transcripción, ¿sí? Cosa que no sucede en la eucromatina. Esta está ligeramente compacta, me permite también pues hacer, ¿cierto?, más activa esta transcripción que se da allí y obviamente se encuentra pues por todo el núcleo de una manera bastante relajada. Aquí pues observamos el nivel de compactación. Si el ADN estuviese todo el tiempo así, eso en forma de escalera, pues está desprovisto de esas histonas que le permiten tener una protección básica, ¿cierto? Y es necesario que nuestro ADN se empaquete para protegerse y formar aquí pues el cromosoma que ustedes pues, conocen, ¿cierto? Entonces cuando tenemos problemas, estamos expuestos a radiaciones, etcétera, ya sea ionizantes, rayos X, y nuestro ADN puede sufrir un desenrollamiento, ¿cierto? Se descompacta y puede estar expuesto a nuestras bases nitrogenadas a cualquier daño, ¿cierto? A cualquier cambio, a cualquier mutación. Bueno, y teniendo ya en cuenta esa parte de esa estructura, pues el DNA nos lleva a que exista una transcripción, una traducción y finalmente una síntesis de proteína. Les decía yo, estamos hablando del dogma central de la genética o biología molecular, donde se debe replicar el ADN, ¿sí? Duplicar como tal, se debe llevar esa información del núcleo al citoplasma. Para eso se encarga el RNA de sacar esa información de ese núcleo, transcribirla y traducirla finalmente a un fenotipo que es una proteína en particular. Nuevamente, saben ustedes, esto es repaso, entonces vemos la hebra que se transcribe del ADN es la que va de 3 a 5', mientras que el RNA resultante es el que va de 5 a 3', y esa forma de decir 5 o 3' es el lugar que ocupa el carbono, ¿cierto?, donde ocurre el proceso como tal. Es importante entonces mirar no solamente lo que estamos viendo acá, de esos lugares específicos donde se transcribe y sobre todo se traduce la información, sino también es importante observar y hacer énfasis acá, lo destaco, donde digo que existen alrededor de 4 millones de interruptores, ¿cierto?, que están situados en un lugar específico del ADN. Antes, pues esa parte del ADN era considerada como ADN basura porque no se tenía información de ella, entonces solamente 1.5% y el resto se supone no codificaba nada, solamente ese porcentaje tan mínimo era lo que finalmente se sintetizaba en proteínas, pero resulta que no,
que existe y está relacionado estos lugares importantes, estos interruptores, a enfermedades y a mutaciones específicas que pues se dan allí, ¿cierto? En esos cambios. Vemos aquí el famoso ADN basura, entre comillas, porque no lo es, porque básicamente él es el que controla pues toda esa actividad y está relacionado, repito, con una serie de alteraciones que si se conocen pues a fondo, pues se pueden también manipular de una manera específica, ¿cierto? Y adecuada. Y además que esos lugares llamados o lugar que se ha descubierto, que son regiones que no están codificando, supuestamente, obviamente, no codifican a proteínas, pero sí tienen una función muy importante dentro de ese proceso. Son reguladores de qué, de la replicación, de la transcripción, de toda esa lista que les coloco allí para no ponerme a leerlas, donde esas regiones que supuestamente no hacen ninguna función, sí lo están haciendo, ¿cierto? Y sin ellas no se podría dar el proceso. Que no codifican a proteínas no quiere decir que no cumplan una función específica. Aquí pues están, ¿cierto? En este caso les decía yo, 1.5% sirve para fabricar proteínas. Del otro lo llamaban basura, pero fíjense que no hay ninguna basura, es supremamente importante la función que realiza en el sistema. Esas regiones como tal. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, de esas regiones que se llaman, entre comillas, basuras, ¿qué enfermedades, qué enfermedades causan? Sí, parece ser muy relacionada con enfermedades del sistema nervioso central, Alzheimer, Parkinson, que hoy por hoy pues le están dando ya como un reconocimiento y están mapeados en regiones importantes del cromosoma, ¿sí? De los cromosomas. Entonces, el ADN todavía falta mucho por descubrir, por conocer, porque todo está relacionado hasta la forma de comportarnos, los gustos que tenemos con esos genes que codifican. Entonces no todo es síntesis de proteínas, también falta conocer esa otra parte oscura y como olvidada o básicamente como no se conoce, pues obviamente no se investigaba y ciertas enfermedades como las que les menciono están relacionadas con estas. Las enfermedades huérfanas, ¿sí? Ese capítulo lo dejé de último porque es necesario conocer toda la información o todo el viaje que vamos a hacer con citogenética, con errores innatos del metabolismo, con alteraciones numéricas y estructurales, finalmente conocer estas enfermedades huérfanas que pues hoy por hoy cada vez más se están dando, ¿cierto?, a evidenciar en los pacientes y obviamente a crear más conciencia de que existen como tal. Entonces es importante ver eso, bueno, que existe y está allí y para conocerlo pues hay que ahondar en esa información. No sé Gracias, si profe. con gusto. Bueno, entonces, mire, vamos a hacer esto. Quiero que el resto, pues voy a pasar lista para conocerlos, para mirar pues si está el grupo. Aquí tengo 76 estudiantes, me faltan 3. Dice uno que está con problemas de luz, etcétera. La idea es, por favor, que siempre estén en clase para eso. Pues obviamente la clase queda grabada, pero es importante que estén para cualquier inquietud que tengan. Voy a dejarles, les decía, 3 videos que siguen el trabajo que les dejé ahí como en remojo, que es todo lo que es la compactación del ADN y termina viéndose y repartiéndose, ¿cierto?, en 3 formas de ver el proceso de la transcripción, lo que es antes la replicación para que haya transcripción y luego obviamente traducción. Lo quiero que lo observen bien y finalmente un taller que les voy a también colocar por Teams en tarea para que trabajen, en este caso, pues en grupos de 4, ¿sí? No importa que trabajen pues con los grupos que quieran, si pueden pasar como los transposones, brincar al grupo B o C a B, etcétera. Pero pues la importancia es que lo hagan.
Y siempre los trabajos van a entregarlos, por favor, en PDF. En Word no, porque se altera cuando lo voy a ver, entonces les perjudica a ustedes porque una adenina está por allá pegada a una guanina y eso no es así, ¿cierto? Profe, Va a ser como debe ser, señora. ¿y cada integrante sube el trabajo o uno solo por equipo? Buena pregunta. Uno solo porque es un grupo, ¿sí? Es un grupo, solamente uno y no me aloquen colocando, todos ponen trabajos, ¿no? Solamente, obviamente en la portada y dan el nombre de los 4 y el desarrollo de ese taller que va a ser para dentro de 8 días y obviamente con tiempo límite. Entonces no esperen faltando segundos porque esto es lento y les queda por fuera y les queda cero la tarea. Entonces con tiempo lo pueden hacer para poderlo trabajar. Les decía, voy entonces a mirar aquí, voy a pasar lista con los grupos que los tengo. Voy a empezar con el grupo A. Bueno, estoy con el grupo C. Empecemos con el más chiquitico. Aquí tengo a Blanco Sarmiento Oriana. Creo que Oriana participó cuando pregunté por el libro. Presente, profe. Muy bien, Oriana. María José Brán, que también la vi por ahí. Presente, profe. Linete Paola Camacho. Linet. Acá. Linet, sí, señora. Muy bien. Andrea Danelli Cristian. Presente. ¿Tienes cámara? Sí. Bueno, ya la estoy viendo. Muy bien. Stephanie Luques Ramírez. Presente, profe. ¿Tienes cámara, Stephanie? Bueno, Stephanie no contestó más. Sharik Valentina No, Picón. profe. Yo le respondí, es que también se me entrecorta la llamada, ¿no me escuchó? Sí la escuché, pero no la había visto. Ya la conozco. Muy bien. Ah, ok, ya. Muy bien. Listo. Sharik Valentina Picón. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Dónde está Sharik? Muy bien. Me van diciendo qué pena con los anteriores. ¿Dónde, en qué ciudad de Colombia o en el exterior? Porque también puede que estén por fuera. ¿Dónde se encuentran? En este caso, Sharik, Señora. ¿dónde se encuentra? En Ibagué, profe. En Ibagué. ¿Y Stephanie? En Valledupar. ¿En qué parte de Valledupar? Valledupar, Cesar. El departamento del Cesar. Bueno. Vamos con Andrea Cristiano. Yo estoy en Arauca. En Arauca. Sí, señora. Linet. Todos en clima caliente, ¿no? Linet. Sí, No, señora. profe, también el clima frío. Pues, está Linet. Aló, Linet. Sí, profe, yo soy de Cúcuta. ¿Estás en Cúcuta? Bueno. Muy bien, María Señora. José. En Me Pamplona, profe. me va, bueno, qué rico. Pamplona y Oriana. Yo soy de Cúcuta, profe. Oriana está en Cúcuta. Bueno, muy bien, sigo aquí con Nasli Camila Salinas, con cámara prendida para conocerlo, de rapidito, no es mucha la demora. Voy con Nasli Camila Salinas. Sí, profe, ¿me escucha? Es que tengo como mala conexión. La oigo y la veo. Muy bien, Nasli, ¿dónde estás? En Cúcuta. En Cúcuta, muy bien. La Mari Joana. Sí, profe, en Socorro, Santander. Muy bien, bueno, este grupo entonces es corto, solamente son 8. Vamos con el siguiente.
Estoy con el grupo B. Darly Arias. Hola, profe, presente. Hola, Darly. ¿Dónde se encuentra? En los patios. En los patios. Bueno, muy bien. Sandra Valentina Barrios. Hola, profe, presente. También de los patios. Los patios. ¿Ha estado buena la luz por allá? ¿Sí? Sí, bueno. Michelle Dayan Bernal. Buenas tardes, profe, presente. Michelle no está. Michelle Dayan Bernal. Presente, profe. Michelle, la cámara. Sí, sí, señora. ¿No tienes cámara? Sí, sí, señora. Muy bien. Michelle, ¿dónde se encuentra? En Cúcuta. ¿Dónde? Cúcuta. Ah, bueno, es que no se oía muy bien. Bueno, un joven, porque no hay jóvenes en el grupo C. Voy con Juan Diego Caicedo. Presente, profe. Yo soy de San Gil, Santander, profe. ¿Dónde está Juan Diego? Ah, profe. ¿Estás en San Gil? Sí, señora, San Gil, Santander. Juan Diego, muy bien, muy bonito por allá. He ido muchas veces. Luis David. Bien. Luis David Calvache. Presente, profe. Aquí estoy en Cúcuta. Bien. Adrián Felipe Celis. Buenas tardes, y soy de Los Patios. Patrick, muy bien. Adrián. Deiler David Delgado. Presente, profe, de Nariño. Deiler, pero ¿dónde está? De Nariño, profe. Estás en Nariño. Profe, que pudiera interrumpirla, ¿será que me regala unos 5 minuticos? Cuéntanos. Es que tengo una llamada de una cita médica de mi abuelo, entonces tengo que retirarme un momentico. No sé si me regala 5 minuticos. Retirar, solo paso lista y les monto los videos para el taller, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, entonces estaba aquí con Deiler, que me dice que está en Nariño. Sí, señora. Deiler, Nariño, ¿en qué parte? En la parte sur, de Puerres, Nariño. ¿Cómo se llama? Se llama Puerres, profe. Un pueblito de Puerres. Sí, señora. En la parte sur de Nariño. Soy un estudiante de Nariño, de la Perla del Pacífico, le llaman allá. Entonces, esto me trae bonitos recuerdos. Fue un estudiante de medicina, casualmente, que venía de Nariño. Bueno, muy bien, bienvenido. Silvia Viviana Gómez. Gracias, profe. Presente. Silvia, ¿a dónde pondremos la cámara? Silvia. Sí. Ya, ¿de dónde estás, Silvia? Yo estoy en Barichara, Santander, profe. Hermoso pueblo, también he ido muchas veces. Qué fortuna que estés en un pueblo tan bonito. ¿Es de allá? Sí, señora. Bueno, entonces los felicito a todos porque todos están en lugares muy bonitos de Colombia, que también pues conozco la mayoría de ellos. Muy bien, Silvia. Claudia Marcela Guarín. Buenas tardes, profe. Ya casi noche. Claudia. ¿Prendan la cámara? Profe, está prendida. Ahora sí, estaba todavía viendo a Silvia. Muy bien, Claudia Marcela, ¿dónde estás? Yo estoy en Barrancabermeja, Santander. ¿Está haciendo fresquito? ¿Cómo? ¿Está haciendo calor? Bastante. Como siempre. Sí. Bueno, muy bien, Claudia.
Natalia Lucía Hernández. Hola, profe. Hola, Natalia. Soy de Nariño, pero me encuentro en Cúcuta. Eres de Nariño, pero estás en Cúcuta y tienes cámara. Sí, profe, la tengo encendida. Pero me está llegando tarde. De pronto por el internet, profe, disculpa. Pero sí está encendida. Tranquila, voy a pasar con Mario Daniel Ibarra. Mario Ibarra. ¿No está? Bueno, no está Mario Ibarra. Por favor, los que no asisten deben colocar siempre un WhatsApp. Por este medio también la importancia de saber qué sucede con ustedes. En este caso, Mario Daniel Ibarra Rosero no es el único que no me ha contestado hasta el momento. Sigue Verónica Camila Lozada. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Yo Verónica. soy de Bucaramanga. De Bucaramanga. ¿Tienes la cámara? Sí, está encendida. Nada, no los estoy viendo entonces. Pero bueno, entonces no pasa nada. Sigo con Samuel Leonardo Martínez. En otra ocasión los conoceré para agilizarlo la lista. Samuel Leonardo. Presente, profe. Muy bien, ¿de dónde? De Cúcuta. Muy bien, de Cúcuta. Sebastián Mejía. Ahí estoy viendo. Buenas tardes, profe. Muy bien, buenas tardes. Bienvenido. Bien, seguimos con Sebastián Mejía. Profe, aquí presente, de Valledupar. Sebastián de Valledupar, ajá. Muy bien, está haciendo calorcito, ¿no? Pues la verdad ni se siente, tengo el aire ahí prendido. Sí, pero yo lo veo que poniéndose gotas, ¿qué es lo que se coloca? ¿Gota en los ojos? Sí, las grietas artificiales. Ajá, pues el aire bastante reseca bastante la córnea. Sí. El tejido conjuntivo. Muy bien, Sebastián. Bienvenido. Yurley Morantes. Yurley Valentina. Hola, profe, buenas tardes. No tenía el micrófono encendido. Hola, Yurley, ¿de dónde eres? Pues ahorita estoy aquí en Cúcuta, pero yo soy de un pueblito que se llama Las Mercedes, del municipio de Sardinato. Muy bien, Yurley, bienvenida también. Seguimos con Nicolás Niño. Buenas tardes, profe. Nicolás. Profe, soy de Arauca, pero ahorita me encuentro en Cúcuta. Eres de Arauca y está en Cúcuta. Muy bien, Nicolás. Bienvenido también. Mariana Ortiz. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Mariana. ¿Dónde estás? Estoy en la ciudad de Cúcuta, profe. ¿En dónde? En Cúcuta. En Cúcuta, bueno. William Fernando Pavón. Muy bien, Mariana. William Pavón. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, William. No lo estoy viendo. Aquí. Estoy moviendo la mano. No tiene. Ya lo veo, William. William Fernando Pavón Martínez. ¿De dónde, William? ¿Dónde estás? Estoy bien y pues soy de Pamplona. Estás en Pamplona, muy bien. Muy bien, bienvenido. Seguimos con Warren Parada. Hola, profe. Hola, Warren. Sí se pronuncia, ¿cierto? Sí, señora. Sí. ¿Dónde De estás? Cúcuta, profe. Está en Cúcuta, bueno, muy bien, bienvenido también. Silvia Fernanda Pedraza. Hola, profe. Hola, Silvia. No la veo. Dígame, no la escuché bien. Que no la veo, Silvia. Ya está llegando la imagen. Muy bien, Silvia. ¿Dónde se encuentra? En Bucaramanga. Bucaramanga. Bueno, Silvia, bienvenida. Vamos con Profe. con Profe,
Disculpa molestarte e interrumpirte. Señora. Pasa que una compañera me está escribiendo, Tatiana, me dice que no se pudo conectar. Tatiana, pero Tatiana no es de este grupo. ¿No? Él debe ser de la. Creo que es de la, sí, señora. Entonces, todavía no he llegado allí. Estamos con Sharon Juliet Rincón. Vale, disculpa, profe. Sharon. Hola, profe. Hola, Sharon. ¿Dónde se encuentra? En Bucaramanga. En Bucaramanga. Bueno, bienvenida, Sharon. Vamos con Valentina María Sierra Parada. Hola, profe. Hola, Valentina. ¿Tienes cámara? Sí, profe, la tengo prendida. Ya la veo. Valentina, ¿dónde se encuentra? En Cúcuta, profe. ¿Estás en Cúcuta? Bueno, muy bien. Daisy Yurani Torres. Presente, profe. Yo soy de Boyacá. Es un pueblo que está al norte, se llama Cerinza. Cerinza, no lo conozco, pero todos los pueblos de Boyacá es que son muy hermosos, ¿no? Algún Sí, día, señora. y el clima delicioso. Sí. Con Santiago Torres. Hola, buenas tardes, profe. Hola, Santiago. Yo soy de la ciudad de Cali. ¿Usted está en Cali y está haciendo mucho calor allá? Sí, como siempre. Todo lo notaba incómodo ahí, como que con sueño, bosteza. Ay, qué pena, profe. Es que Entonces, tenía unos días difíciles. bueno, Santiago, muy bien. Ángela María Vera, la última de este grupo. Buena tarde, doctora. Hola, ¿cómo estás, Ángela? Bien, doctora. Soy de Bucaramanga. Muy bien. La ciudad bonita, así que muchos de Bucaramanga también. Estamos, la conexión está bastante fácil, más que a veces que los que estamos como en una parte un poquito más cercana. Muy bien, Ángela María, bienvenida. Gracias, doctora. Bueno, de este grupo solamente hizo falta Mario Ibarra, así que pues sabré de él qué sucedió con él. Y el grupo de ¿Profe? Señora. Profe, lo que pasa es que tengo ahorita una reunión, entonces quería saber si me puedo retirar o... ¿Quién eres? Charik, profe, fue la del grupo C. Ya, todo el grupo B y C, si quieres, se pueden retirar. Me falta pasar al grupo A Que pase rápidamente. buena tarde. Que esté muy bien, estén atentos al taller. Bueno, estoy con Brian Alcina. Rápido. Presente, profe. ¿Tú eres Brian? Sí, profe. ¿No lo veo? Ya está prendida la cámara. Ahora sí veo a Brian. Muy bien, Brian, ¿dónde se encuentra? De Cúcuta, profe. Muy bien, Brian. Ya, perfecto. Estén atentos, por favor, Xavier Mateo Bautista. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Muy bien, Xavier, fue rápido, así es que me gusta que ya estén atentos a la cámara y pues responden presente. Muy bien, Xavier. Valentina, Silvia Valentina Bernal. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde se encuentra? Yo soy de San Gil, Santander. De San Gil. Sí, señora. Bueno, Sara Nicole Calderón, ¿es la que estoy viendo? Sí, buenas tardes, profe. Bien, ¿de dónde eres? De Orito, Putumayo. ¿Estás allá ahorita? Sí, señora. Qué bien, bastante lejos y la conexión está muy bien. Muy bien, Sara, bienvenida. Gracias. Julián David Chinomé. Julián David Chinomé Hola, Torres. profe, buenas tardes. Hola. Chinome, profe. Ningún Chin- acento. Bueno,
Chino. ¿Eres tú el de bigote? Sí, señora, aquí estoy. Hace rato me estaba saliendo y yo decía, ¿por qué sale este joven y qué pasa? ¿Será de otro canal? Vamos a ver cuándo responde. ¿Por qué salías cada rato? Pero no lo vi en la presentación general. ¿Estaba en otro canal? No sé, profe, pues al principio entré, creo que en la otra reunión, hasta cuando la acepté, ya. Hicieron una reunión. Siempre yo soy lo que convoca la reunión. Abrieron otro y no, pues no es como Zoom. Aquí simplemente entro y empiezan ustedes a entrar como un salón normal. Bueno, muy bien, Julián. ¿Dónde se encuentra, Julián? Profe, yo soy vecino de Yurani, pues vivo en un municipio que se llama Santa Rosa de Viterbo, que queda muy cerquita a Cerinza. Es en Boyacá. Boyacá. Bueno, qué delicia. Los felicito que están desde Mucho por allá. frío. Escogieron nuestra Universidad de Pamplona. Los felicito que está muy agradado ese grupo como tal. Muy bien eso, Julián David. Que estés bien. Andrés, Igualmente, gracias. Gracias. Andrés Sebastián Contreras. Presente, profesora. Muy bien, Andrés. ¿Dónde se encuentra? Soy de Barranca Bermeja. Estás en Barranca como otra de las compañeras. Muy bien, bienvenido. Angie Natalia Córdoba. Hola, profe, buenas tardes. Presente. Muy bien, Angie, ¿dónde se encuentra? Yo soy de Duitama, Boyacá, profe. Duitama. Ese sí lo he oído bastante con una compañera de maestría que era de allá, de Duitama. También frío, ¿no? ¿Sí frío? Señora profe, no la escuché. Qué pena. Ay, se me está cortando. Bueno, tranquila, después hablaremos. Carolina Marcela Cuadros. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Carol? ¿Cómo estás, Carol? Yo soy de Cúcuta. Carolina, te conozco. ¿Yo? Muy original el nombre, muy bien. William Díaz Gutiérrez. Presente, profe. Yo soy de Bucaramanga. Estás en Bucaramanga. Bueno, muy bien. Bienvenido, William. Gracias. Tenemos a Edwin Alexander Donado. Buenas tardes, profe. Yo soy de Cúcuta. Muy bien, Edwin. Bienvenido también. Angie Daniela Durán. Esta es la monitora. Angie Daniela. ¿Estás? Buenas tardes. Hola, Angie. Bien, sí, señor. Profe, yo también soy de Cúcuta. Tú eres de Cúcuta y la conozco muy bien, Angie, que no había salido ahí en cámara. Estamos muy listo, Angie. Me gusto conocerla, me agrada conocerla, entonces estaremos en contacto. Bueno, muy bien. Gracias. Fabián Darío Franco. Yo, profe. ¿Dónde está? Fabián Aquí. Darío Franco Durán, no lo estoy viendo. Aquí, profe. Sigo viendo a Angie. Van apagando la cámara para poder seguir con el compañero. Fabián, no. Aquí, profe. Ahora sí. Ahora no lo estoy viendo. Bueno, ¿de dónde es Fabián? De Bucaramanga, profe. En Bucaramanga, bueno, muy bien. Angie Paola Helves. Sí, buenas tardes, profe. ¿Dónde se encuentra Angie? Ahorita estoy en Cúcuta. Estás en Cúcuta, muy bien. Bienvenida. Fabián Darío Franco Durán. Perdón, me volví. Bien, Daniel Antonio González. Buenas tardes, profe.
Hola Daniel, ¿dónde estás? Ahí ya lo Desde estoy. Bucaramanga, Muy bien. profe. ¿Dónde se encuentra? Daniel, ¿dónde se encuentra? Desde Bucaramanga. Muy bien, Daniel, bienvenido. Juan David Jaimes. Buenas tardes, profe. Hola Juan David. Hola, soy de Bucaramanga. Bien, bien, también. Valentina Jaimes Peña. Buenas tardes, profe. ¿Tu familia? No, señora. No, bueno, de otros Jaimes. Sí, señora. Bueno, Valentina, ¿dónde se encuentra? En Cúcuta, profe. Cúcuta, muy bien. Deini Angeli Laguado. Buenas tardes, profesora. Deini. ¿Cómo, profe? ¿Dónde se encuentra? En Cúcuta. En Cúcuta, bueno. Sigo con bienvenida, Deiber Augusto Lázaro. Buenas tardes, profe. Hola, Deiber. ¿Dónde se encuentra Deiber? En Sardinata, norte de Santander. Muy buena conexión en Sardinata. Muy bien, bienvenido, Deiber. Daniel Eduardo Lemus. Daniel. ¿No está? Daniel Eduardo Lemus. Joan Andrés León. Buenas tardes, profe. ¿Con quién hablo? ¿Con Joan? Sí, señora. Joan Andrés, ¿dónde se encuentra? En Cúcuta, profe. Cúcuta, bueno, Joan, bienvenido. Sí, gracias. Tatiana Lozano. Geris. Tatiana Lozano. Sí, profe. ¿Dónde estás? Sí, profe. Que tengo el internet mal. Bueno, tranquila. Bien, gracias. ¿De dónde se encuentra? En Bucaramanga. Bucaramanga, bueno, muy bien, bienvenida. Lina Stephanie Mantilla. Gracias, profe. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Lina Mantilla, ¿dónde se encuentra? En la ciudad de Cúcuta, profe. Qué pena que no puedo encender la cámara, la verdad es que no la tengo habilitada hoy en mi computador. Bueno, tranquila, ya en otra ocasión nos veremos. Dana Patricia Murcia. Dana Patricia Murcia. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Dana. Qué pena, es que mi perrito. El perrito está muy bien. Ya. ¿Dónde se encuentra? Sí. Yo soy profe. ¿Dónde? Cúcuta. Muy bien, Dana. Bienvenida. Kevin Narváez. Presente, profe. Soy de la ciudad de Neiva, departamento del Huila. Sí, qué bien. Bienvenido, Kevin, desde por allá. Muy Gracias, bien. profe. Sara Sofía Nova. Buenas tardes, profe. Hola, Sara. ¿Dónde se Hola, encuentra? profe. En Bogotá. Ah, qué bien. ¿Pero es de allá? Sí, profe. Sí, qué dicha. Qué bueno tenerla por estos lados. Muy bien, Sara Sofía. Gracias, Bienvenida. profe. Bill Anthony Palma Solarte. Presente, profe. Bill, ¿dónde se encuentra? En Mocoa, Putumayo. Mocoa, vea usted, Billy, es su nombre, ¿cierto? Mocoa, Putumayo. Bill, Sí, señor. se estaba diciéndolo. Muy bien, Bill. Bienvenido, muy bien, lo felicito. Muchas gracias. Sandro Alexis Pardo. Buenas tardes, profe. Hola, Sandro Alexis. Hola. ¿Cómo estás? ¿Dónde se encuentra? Yo soy de Pamplona, pero ahorita estoy en Villa del Rosario. Ah, bueno, muy bien. Bienvenido. Gracias. Sigo con Alberto Parra. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Dónde se encuentra? Sí, en Cúcuta. ¿Estás en Cúcuta? Bueno, bienvenido. Sí. Gracias. Jenny Alejandra Ríos.
Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, la oímos. Encuentra Jenny. Soy de Bucaramanga. ¿Estás en Bucaramanga? Sí, señora. Bueno, bienvenida Jenny. Gracias. Bien, Brigitte Tatiana Rodríguez. Brigitte. Creo que ella tiene problemas de conexión. Tiene entonces que me escriba por el chat, que presente, etcétera. Bueno, ¿y de dónde está? Luis Eduardo Rodríguez. Presente, profe, buenas tardes. Luis Eduardo, buenas tardes. ¿Dónde se encuentra? Profe, yo soy del Huila, de un municipio que se llama Isnos. ¿Isnos? Sí, señor. Y está allá. ¿Cómo? ¿Estás allá? Sí, señora. Bueno, porque algunos me dicen que es de tal lugar, pero se encuentran en otro lugar. Pero me agrada mucho que se encuentre desde tan lejos, la conexión está muy bien y bienvenido al curso de genética. Bueno, Dale, gracias, profe. Diego Andrés Rosero. ¿Se encuentra Diego? Bueno, José Alexander Rubiano. Buenas tardes, doctora. Hola, José. ¿Dónde se encuentra José Alexander? En Cúcuta. ¿Estás en Cúcuta? ¿No tienes cámara? Sí, está encendida. Pues no lo veo, no lo alcancé a ver hoy. Será en otra oportunidad, no sé por qué no se... ¿Me confirma si está viendo? Ah, ahora sí. Bienvenido, José. Gracias. Bueno, que esté muy ¿Profe? bien. Señora. Diego Rosero es la persona que yo le dije que me había dicho que no tenía internet. Ah, sí, con razón. Bueno, aquí lo anoto. Diego Rosero. Y profe, Tatiana Rodríguez tampoco tiene internet, para que por favor la tenga en cuenta. Bueno, ahí vamos mirando. Sigo con Dayan Jesús Rueda. Presente, profe. Profe, Dayan. soy de Bucaramanga y pues ahorita no tengo, no me sale habilitada tampoco la cámara. Bueno, tranquilo, Dayan. Estamos pendientes de eso. Diego Fernando Sanabria, bienvenido. Diego Fernando Sanabria. Hola, profe, aquí estoy. Hola, Diego. Yo estoy en la ciudad de Barranca Bermeja, Santander. Barranca, ya lo estoy viendo. Muy bien, estás en Barranca. Bienvenido también a Diego Fernando. Sigo con Inglis Isabel Sepúlveda. Buenas tardes, profe, presente. Y me encuentro en la ciudad de Cúcuta. A Inglis, muy bien. Bienvenida al curso. Talía Tami. Profe, presente. Con Talía ya nos conocimos, participó en el análisis del libro. Muy bien, Talía. ¿Dónde se encuentra? En Cúcuta, profe. Cúcuta, bueno, que estés muy bien. Sigo con Samuel Alberto Tarazona. Presente, yo estoy en Cúcuta. Muy nítida la cámara. Samuel, bienvenido. Aquí, ¿sí ve la cámara? Sí, ya lo veo. Y a la bebé la oigo. Bueno, Cristian Manuel Tarazona. Buenas tardes, profe. Me encuentro en la ciudad de Cúcuta. Muy bien, Cristian, bienvenido. Muchas gracias. Ever David. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Ever. Ya lo estoy viendo. ¿Dónde se encuentra? Soy de Montería, Córdoba, pero me encuentro ahorita en Bucaramanga. ¿Estás en Bucaramanga? Bueno, muy bien, Ever. Bienvenido al curso de genética. Gracias. María Fernanda Valero. Buenas tardes, profe. Soy de Cúcuta. De Cúcuta, bueno, se ve muy bien la conexión. María Fernanda, bienvenida, que estés muy bien. Gracias, profe. Vamos terminando. Angie Maciel Velasco.
Hola, Angie. Presente. ¿Cómo Hola. estás? ¿Cómo se encuentra? Bien, sí. Soy de la ciudad de Cúcuta. Estás en Cúcuta. Bueno, muy bien, bienvenida. Andrea Juliet Vera. Hola, profe, buenas tardes. Yo estoy en Pamplona. Bueno, bienvenida también a Angie. ¿Estés bien? Daniela Fernanda Villacorte. Hola, profe, buenas tardes. Soy de la ciudad de Mocoa, Putumayo. Bueno, sí, porque los apellidos son bastante nuevos para mí, Villacorte y Buscelli. Estás en Mocoa. Muy bien, felicitaciones por pues, haber escogido nuestra universidad. Estás pues muy bien en cuanto a esa ubicación tan hermosa que es allá en Putumayo. Bueno, muy bien. Y por último tengo a Silvia Fernanda Zapata Durán. Hola, profe. Hola Silvia, no la estoy viendo. Aquí estoy, profe. No, no la vi hoy. Hay varios No, Durán. profe. No la estoy viendo. Es que estoy del celular. Bueno, ya la estoy viendo. ¿De dónde es Silvia? De aquí de Cúcuta, profe. Ah, bueno, Silvia, no seremos primas, ¿no? ¿Quién sabe, profe? De pronto, ¿no? Y vamos a ver con la genética cómo nos va con esos árboles genealógicos. Sí, señora. Bueno, y la última, entonces, pues los que están todavía Profe, conectados, señor. a mí no me llamó, no sé. Castro. Sí, señora. Juan, ¿usted está en qué grupo? Del B. Eres del B. Ah, sí, aquí estás. Juan Alejandro Castro. Listo, Joan. Que son tantos, me saltó, pero muy bien. Está pendiente, eso me alegra. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos dentro de 8 días. Estén pendientes del taller, de los 3 videos que les mando para que complementen la información de la clase de hoy. ¿Estamos? Que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho, protéjanse y Dios los bendiga a todos. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.